Estamos en este tiempo profundizando un poco en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, la iglesia de Éfeso, una iglesia bien importante en aquel tiempo. El domingo pasado estuvimos viendo lo concerniente a la oración, ¿verdad? Por nuestros hermanos. Una oración que lo incluye todo. Y esta es una oración que va más allá de simplemente pedir por las necesidades. Y habíamos durante todo el sermón hablado de un texto bien importante. Ese texto ahí en Mateo 6:36. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Bien importante, mis hermanos, orar por las cosas que son importantes, para que el Señor provea más en nosotros de su Espíritu Santo, para que nos colme con la llenura del Espíritu Santo. Creo que una de las cosas más importantes por las que el creyente debe pedir es precisamente que nos ayude el Señor a que cada día Él sea más en nosotros y menos nosotros de nosotros mismos. Un punto bien importante en el sermón del domingo pasado fue ese precisamente, que nosotros no seamos fuertes carnalmente. Mientras más debilitado esté el deseo de nuestra carne, el deseo por aquellas cosas que no son buenas, más bien nos hacen daño, y más fuerte sea el Espíritu de Dios en nosotros, mejor vamos a estar. Cada día vamos a estar mejor. Y esto va a producir en nosotros la unidad. Cada día el Espíritu Santo en nosotros va a producir el que nosotros nos amemos más, que haya más amor en nuestro corazón por nuestros hermanos. Y este es el título de la palabra de hoy, un llamado a la unidad. Ahí me pusieron piedad, un llamado a la unidad. Y esto es lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Y para hablar un poco de unidad, muchas veces encontramos dilemas y problemas en este mundo, los cuales provocan que haya desunión. Y en 1999 yo recuerdo que el hermano pastor Marcos Vidal, no sé si alguno de ustedes lo conocen, es un cantante cristiano excelente. Él sacó un disco llamado El Arca, si mal no recuerdo. Este disco es como una obra cantada que él hace con varios personajes. Y dentro del arca se desenvuelven una serie de eventos ficticios, por supuesto, porque la Biblia no nos describe nada de lo que sucedió una vez cerrada la puerta. Sabemos que Noé más tarde envió la paloma, el cuervo, etcétera, pero dentro del arca no sabemos cómo fue la convivencia. Pero Marcos Vidal apela a su imaginación y produce este disco y describe lo que empieza a suceder. Dice que el ruiseñor veía todo negro, todo oscuro, no veía nada. Estaba mal precisamente porque no veía bien. Por otro lado, por ejemplo, el pavo real estaba pavoneándose por todos lados, exhibiendo su hermosura, sin importarle cómo se sintieran los demás. Por otro lado, por ejemplo, la tortuga, pues llegaba tarde a todas las reuniones dentro del arca, estaba enferma de nacimiento, etcétera. Estaba la serpiente con sus colmillos afilados, echando veneno por todos lados, y así. Pero había alguien, el burrito, si mal no recuerdo yo, el burrito era la única, y el ciervo, era el único animalito allá adentro que le gustaba servir a los demás, consideraba a los demás. Pero los demás se aprovechaban de la bondad del burrito. Y él reclamaba, miren, yo no soy esclavo de ustedes, yo no soy un burro de carga, yo soy uno más de ustedes.
El siervo, por otro lado, también ayudó mucho a esto. Noé, en este caso que hacía Marcos Vidal, el papel de Noé, dice que él era el que llevaba a feliz término cada uno de los eventos y las historias dentro del arca. Y esto es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita que todas nuestras historias, todas nuestras amistades, todos los eventos, quizás vamos a decir extraordinarios en la vida del creyente, sean llevados a feliz término por la gracia de Dios. Que la unidad en nosotros sea un beneficio o sea una bendición que esté en todos nosotros. La Biblia describe también ahí en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, un evento extraordinario también. Y este evento consiste en que cuando viene el Espíritu Santo dice que estaban todos como unánimes juntos. Dice que estaban ahí todos en un mismo sentir. Y esto produjo de alguna manera que el Espíritu Santo en ese momento viniera y comenzara a producir en ellos lo que sería el primer evento de lenguas que conocemos. Y este evento produce también que el Evangelio sea predicado en todos los idiomas. Muy, muy importante, mis amados hermanos, miren lo que produce la unidad. Así que nosotros debemos buscar la unidad dentro de la iglesia. La unidad es importante. Y en este capítulo 4 de Efesios, el Señor nos invita a que nosotros nos unemos. Pablo le escribe ahí a ellos de esta manera. Y me gusta como dice precisamente el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar. Señor bueno, te damos las gracias por darnos la bendición, Señor, de exponer tu palabra. Dios mío, en esta hora estamos, Dios mío, aquí preparados, Dios mío, para escuchar de ti, para escuchar lo que tú quieres de nosotros. Oh Padre Celestial, bendice, Señor, el corazón de cada persona, de cada hermano presente, Señor, en esta tarde. Oh Dios Todopoderoso, para que pueda, Señor, aquilatar en él tu palabra, para que pueda, Señor, aumentar su fe, para que pueda, oh Señor Dios Todopoderoso, alcanzar más la plenitud tuya, oh Padre Celestial. Sea, Dios mío, con este siervo tuyo que no quiere estar aquí, Señor, si tú no estás primero. Tu palabra es inmensa, tu palabra es profunda, oh Señor, y Dios Todopoderoso no la conozco. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que a tu siervo le hagas, Dios mío, hablar, Señor, con tu Santo Espíritu, para que, Dios mío, no hayan errores. Señor, para que tu palabra llegue, Dios mío, pura, Señor, sin mancha, oh Padre Santo, a todos nosotros. Te doy las gracias, Señor, por escogerme, Dios mío, a mí para esta tarea. Pero te doy gracias, Señor, también porque sé, Dios mío, que eres tú, Señor, en mí. La gloria y la honra, Señor, siempre es tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi amada iglesia, mi deseo y el deseo, bueno, primeramente el deseo del Señor y después mi deseo es que cada creyente pueda valorar la bendición de la unidad en el amor de Cristo. Escuchen eso, que cada creyente pueda valorar la bendición de la unidad en el amor de Cristo, porque esta unidad es importante. Y Pablo nos habla de esta unidad prácticamente todo un capítulo, y nos habla de cómo la iglesia debe asimilar, buscar esta unidad. Así que, ¿cómo es este llamado precisamente que hace el apóstol Pablo o que hace el Señor a través del apóstol Pablo a la unidad? ¿Cómo es este llamado? Bien, este llamado es primeramente por medio del apóstol Pablo. Miren, Pablo era un apóstol reconocido. Fíjense bien, Pablo era reconocido, dice la palabra de Dios, en el pretorio, era reconocido prácticamente en toda Asia, era reconocido en Jerusalén. Todo el mundo conocía a Pablo, todo el mundo sabía quién era él. Y era conocido también por los gentiles. Habían algunos
judíos y algunas personas envidiosas y malintencionadas que intentaban provocar que Pablo fuese desacreditado, de que el apóstol fuese de alguna manera quitado de en medio. No les gustaban las enseñanzas de Pablo. Satanás de alguna manera quería quitar a Pablo del medio. Pero Pablo era un apóstol reconocido. Pablo es un hombre que habla de una manera extraordinaria. Y le hablaba a la iglesia sin miedo. Hablaba con denuedo la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención que en el principio del ministerio de Pablo, ahí en Hechos capítulo 9, cuando él va con las cartas aquellas a Damasco, el evento en el que Cristo viene y tumba a Pablo al suelo, dice que Pablo cae al suelo ahí. Él sale de ahí, llega a casa de este hombre, Ananías va a visitarlo, y Ananías ora por él, y cuando comienzan a juntarse los judíos y los cristianos, Pablo lo único que podía decir, Pablo lo único que él decía era: es el Hijo de Dios. Y esto es lo que Pablo le metía en los oídos a todo el mundo: este es el Hijo de Dios, hablando de Jesús. Imagínense, un recién convertido con toda la teología que Pablo tenía en su mente. Lo único que Pablo podía decir: este es el Hijo de Dios. Más tarde en la epístola a los Gálatas, Pablo menciona que él va a Arabia a un retiro espiritual. Pero esta no es la clase de retiro espiritual que ustedes conocen. Ahí, bueno, hay playas. Hoy tenemos a Dubái, tenemos a Abu Dhabi, etcétera, lugares hermosísimos. Pero en el tiempo de Pablo estos lugares no existían. Y Pablo no fue a tomarse un retiro de bañista, ni de la playa, ni nada por el estilo, porque en Arabia lo único que había en ese tiempo era piedra y arena. No había ni a donde amarrar la chiva. Así estaba Arabia en aquel tiempo. Y Pablo se va allá y comienza a buscar del Señor. Dice que él no descendió a Jerusalén donde estaban los otros apóstoles porque él no quería quizás infectarse con alguna cosa que no viniera del Señor. Y Pablo está en Arabia, está recibiendo del Señor, está apartado ahí. Y vemos después de regreso a Pablo, y me llama mucho la atención, cuando Pablo llega a Atenas. En Atenas estaba lo que era llamado Areópago. El Areópago era el lugar donde los grandes filósofos griegos se ponían a discutir acerca de las grandes filosofías y todas las cosas de aquella gente. Y Pablo revisa donde estaban los dioses de aquella gente, y había una columna erigida al Dios no conocido. Encontramos a Pablo llevado por los epicúreos y por los otros, no me acuerdo ahora cuál es el nombre, Gálatas. Eso está en Gálatas. Y la Biblia menciona que Pablo comienza a hablarle a esta gente, a los atenienses, de una manera en que hasta aquí Pablo no había hablado. Este Dios que ustedes han levantado un altar es el Dios que yo vengo a anunciarles, dice Pablo. Este Dios, y comienza con un denuedo y con un dominio de la historia de la creación extraordinaria, a hablarle a aquella gente de Jesucristo. Este es un Pablo diferente. Este es el apóstol del cual yo les estoy hablando, el apóstol Pablo. Un hombre a quien Dios usó grandemente. El apóstol llama la atención ahí en el capítulo 4, versículo 1, diciéndole a los efesios: yo pues, preso en el Señor, es como un título que ya hemos visto en otras ocasiones que Pablo dice, o Pablo se siente merecedor del mismo. Pablo a veces yo pienso que estuvo más tiempo preso, más tiempo bajo custodia del que estuvo por ahí andando y predicando el Evangelio, aunque estuvo muchos años predicando el Evangelio, pero estuvo también mucho tiempo preso y sufriendo en el Señor. Pero para eso, si usted quiere puede leerse más adelante la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y usted puede ver el gozo extraordinario que el apóstol tenía.
aunque estaba preso, aunque él tenía cadenas, él sentía un gozo tremendo, porque él sabía que quien él estaba predicando era mucho más grande y trascendía las cadenas que le amarraban. Mi amado hermano, este apóstol Pablo, o el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos hace este llamado que aparece también ahí en el versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, dice ahí, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Vivir la vida cristiana, mi amada iglesia, no es decir, bueno, o como dicen algunos, yo conozco a este que es o no es un buen cristiano, o conozco a aquel que es un buen cristiano. Yo creo que las cosas o son blancas o son negras. O eres cristiano o no eres cristiano. Y el cristiano debe andar conforme a la vocación que fue llamado. El cristiano debe andar de esa manera. El cristiano debe andar como corresponde. Y dice, me llama mucho la atención porque quizás esta es la respuesta del apóstol Pablo a la condición que pone el Señor Jesucristo ahí en Lucas capítulo 9, versículo 23, cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice así, ¿verdad? La Biblia. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestra cruz, tomamos ese instrumento de muerte para debilitar nuestra carne, para debilitar nuestros propios deseos carnales y decirle sí al Señor, estamos entonces haciendo caso a lo que dice el Señor Jesús en ese pasaje de Lucas 9. Porque todo el mundo quería seguirle, todo el mundo quería seguir a Jesús, pero no todos estaban dispuestos a decirle no a la carne, no todos estaban dispuestos a decirle no al yo, todos querían ser fuertes en su carne, todos querían hacer voluntariosamente lo que a ellos bien les parecía. Entonces Pablo le llama una vez más la atención aquí y nos llama a nosotros una vez más la atención y nos dice: ustedes deben andar, os ruego que ustedes anden, dice el versículo 1, como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Esa es la verdad que Dios quiere que tú y yo tengamos, que tú y yo andemos como verdaderos cristianos, que tú y yo seamos dignos de aquel que nos llamó. En una guerra, Pablo hace muchísimas referencias en sus escritos a los soldados y a los atletas. Por ejemplo, un soldado que ha sido llamado a combatir en una guerra no puede darse el lujo de no seguir órdenes. Es una persona que establece correctamente. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el ejército, no era pararse y hacer así: hola jefe, ¿cómo está? No, había que pararse correctamente y saludar correctamente. Es una persona que establece, cuando usted saluda a su hermano, ¿cómo usted le dice? Eso lo identifica a usted como creyente. Seguir órdenes. Nosotros los cristianos seguimos las órdenes del Señor Jesús. Por eso somos llamados cristianos, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor. El soldado también sigue las órdenes de sus superiores, o de lo contrario terminará en el bando enemigo, o siendo intencionalmente, o ya sea intencional o no intencionalmente, parte del bando enemigo. Y muchísimas veces estas personas son llamados traidores. Nosotros no podemos andar jugando en dos bandos. O somos creyentes o no somos creyentes. O somos cristianos o no somos cristianos. No cabe, no es un buen cristiano. Yo no entiendo eso. Yo no logro entender eso. No es un buen cristiano. O es un cristiano con todas las letras o no lo es. Entonces Pablo hace esta exhortación ahí a que nosotros andemos como es digno de nuestra vocación, y utiliza al menos 3 palabras para hablar de este llamado. Utiliza
no como un trabalenguas, pero de alguna manera en griego se ve prácticamente así. Cuando usted ve el escrito en griego, usted se da cuenta de que aparece prácticamente la misma palabra en varias formas verbales. Y esto significa que cuando usted interpreta la Biblia, usted va a contar cada una de las veces que aparece esta palabra y va a darse cuenta de lo importante que es su llamado a andar con dignidad en el Evangelio. Es bien importante. También este llamado, mi amada iglesia, es precisamente un llamado que demanda algo de ti y de mí. Sí, demanda cosas de nosotros. No es que, ay, qué rico, yo soy cristiano, vengo a la iglesia, voy a orar, voy a cantar, qué lindo cantan en la iglesia, vamos a aplaudir, vamos a levantar. No se trata de eso. Se trata de que tú y yo verdaderamente tengamos los ingredientes necesarios para darle unidad, darle cuerpo a la iglesia. Miren, a partir del versículo 2, dice ahí: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y vamos a seguir leyendo después ahí. Pero fíjense que tenemos al menos dos ingredientes bien importantes ahí. Humildad, mansedumbre y soportar con paciencia. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a ser humildes, a ser mansos y a soportar a los demás. El amor de Cristo en el creyente debe estimularnos a nosotros a ser mansos. Debe estimularnos a nosotros a ser pacientes, a ser humildes, a soportarnos, iglesia. Hay veces que verdaderamente hay hermanos, o son a los que yo llamo muchas veces los primitos en la fe, se ponen insoportables. Pero gracias al amor de Dios nosotros podemos en ese amor tolerar, soportar con humildad, mansedumbre, con paciencia algunas cosas dentro de la iglesia, porque eso es parte del amor de Dios. El mismo Pablo nos exhorta a nosotros a que guardemos, dice ahí el versículo 2, que este elemento consolida estos cuatro conceptos que estamos viendo ahí. La vida cristiana, representada ahí en el versículo 1, depende de que tú y yo tengamos esto: mansedumbre, humildad, ¿verdad? Que soportemos con paciencia. La falta de cualquiera de estas cosas, mi amado hermano, hace más simple el gusto que da la iglesia al mundo. Miren, si yo a usted le doy un plato de comida y el plato está demasiado picante, es posible que un mexicano lo coma. Pero no sé si un boricua, no sé si un cubano, muy pocos se comerían un plato lleno de picante. Si hago una comida un poco agria, quizás un chino se la pueda comer bien. Pero hay otros de otras nacionalidades que no. Entonces, cuando compensamos, cuando nosotros ponemos el orden correcto, la cantidad correcta de estos ingredientes, mi amado hermano, la iglesia va a buscar, no va a buscar, va a estar unida de por sí. Va a haber unidad. Y esa unidad es la que va a contagiar al mundo. Si usted llega a un lugar donde hay un gallinero armado, usted entra y con la misma que entró, porque usted no lo puede soportar. Pero un lugar donde hay amor, donde hay unidad, donde mora la paz del Señor, donde la humildad, donde el soportarse con paciencia es, vamos a decir, el pan diario,
usted va a gustar estar ahí. A usted le va a gustar estar ahí. Porque esa es la clave, mi amado hermano. Cuando nosotros juntamos estos ingredientes, la mansedumbre, la humildad, el soportarse con paciencia, mi amado hermano, cuando usted une esto adecuadamente, hace que el testimonio de la iglesia de Cristo sea aceptable. Sea aceptable. Y esto lo produce el mismo Señor en nosotros. Dice los versículos del 4 al 6 de esta manera, para ver qué más demanda este llamado de nosotros. Dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren, lo que demanda también este llamado de nosotros es que vamos a estar preservando las grandes verdades doctrinales. Y una de estas, por ejemplo, es la unidad del Espíritu Santo. ¿Verdad? La unidad del Espíritu. Dice ahí el versículo 4. Ese andar cristiano no solo se refleja en el carácter o la actitud cambiada de uno que antes era impulsivo, loco y no sé cuántas cosas se le pueda ocurrir a usted, sino también en el carácter de aquella persona que ahora es manso, que ahora hace un esfuerzo positivo por ser diferente. Y todo esfuerzo, mi amada iglesia, viene de Jesucristo. Ese esfuerzo resulta en una unidad corporal caracterizada por la paz. Y creo que hace unos domingos hablaba acerca de la paz. Es Cristo, es el sacrificio de Cristo el que produce la paz con Dios y derrama la paz de Dios. ¿Entienden esto, verdad? No es un trabalengua. Nos compró, vamos a decirlo así, nos compró la paz de Dios y derrama la paz de Dios. Entonces nosotros, cuando tenemos la paz con Dios, vamos a tener paz con todo el mundo. Porque nos vamos a derramar en paz, porque queremos estar en paz, porque nuestra vida va a emanar paz, por cuanto hemos conocido a Cristo. Y esta es una de las cosas que nosotros debemos proclamar. Y va a demandar de nosotros este llamado a la unidad. Estar en paz con todos los hombres, dice la palabra de Dios. En cuanto os concierne a vosotros, creo que dice, estad en paz con todos los hombres. Por supuesto, para estar en paz con todos los hombres requiere de mucha diligencia. No todos son diligentes en este aspecto. No todos quieren paz. Muchas veces nosotros no somos diligentes en algo y esto produce que haya caos en vez de paz. Entonces cuando Pablo dice ahí en ese versículo 4, de esta manera, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma vocación, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, dice el 5, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nos está diciendo que debemos ser diligentes en esa paz. Nos está diciendo que tenemos que ser o que procurar esa paz. También tenemos, mi amada iglesia, ahí en el versículo 5, una misma esperanza. Y en esto sí he hablado muchísimo en los últimos sermones. Mi esperanza no está en que los Estados Unidos tenga un ejército grande y que sea un ejército temido alrededor del mundo.
Mi esperanza no está puesta en que yo tengo un buen carro. Mi esperanza no está puesta en que vivo en un lugar donde no hay terremotos. Mi esperanza no está puesta en que vivo en un lugar donde no hay volcanes. Mi esperanza está puesta en aquel que me dijo: yo vendré por ti. Y viene pronto Jesucristo. Viene a buscar a su iglesia. Mi esperanza está puesta en que yo no pertenezco a este mundo, aunque estoy en este mundo. Mi esperanza está puesta en aquel que ha dicho: yo vendré por ti. Y no hay esperanza más grande que esta. Y creo que todos nosotros compartimos esa esperanza. Y creo que tú y yo debemos compartir la misma esperanza. Así como también, como dice más adelante ahí el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios de Padre y Padre de todo. El versículo 6. Sí, un Señor, porque hay un solo Señor. No hay, me encanta como los que han traducido la Biblia escriben. Cuando hablan de Jesucristo, el Señor, lo ponen con mayúsculas para distinguirlo de los otros señores, con minúscula. Hay un solo Señor. En el universo hay un solo Creador. ¿Y saben cómo yo puedo llegar a ese Creador? ¿Saben cómo yo puedo llegar a ese Señor? Hay una sola fe. Y yo a veces hablo con las personas por ahí: no, yo tengo fe. Yo tengo fe. Ah, ¿tú eres pastor? No, pues yo tengo tremenda fe. Tengo más fe que mucha gente de la que está en la iglesia. Sí, pero por lo menos ellos van a la iglesia, tú todavía no estás yendo. Y entonces hablan de fe y no conocen al Señor. Porque de la única manera que se puede llegar al Señor es a través de una fe, de una sola fe. Y esa es la fe que salva. La fe que tú has puesto en Cristo, confiando en Él, que Él es más que suficiente para salvarte. Esa es la única fe. Y también algo que nos distingue, nos vincula con Él, el bautismo. El bautismo es algo que nos identifica con Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con Cristo? Cristo murió, ¿verdad? Y fue sepultado. Y también resucitó. El bautismo representa esto. El bautismo representa cuando tú eres sumergido, es que tú estás muriendo al viejo hombre. Y ese viejo hombre va a quedar sepultado. Ya tus deseos carnales y toda esta cosa quedó detrás. Y ahora te levantas en un nuevo hombre, con una nueva naturaleza, es Cristo Jesús. No quiere decir que esto sucede en el momento del bautismo, sino que sucede en el momento en que tú entregas tu vida a Jesucristo. Mi amada iglesia, asimismo también, este llamado es un llamado que es con un fin determinado. Este llamado es con un fin determinado. Fíjense, a partir del versículo 12, dice ahí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que Pablo nos habla de la siguiente manera. Pablo, que es reconocido apóstol, nos dice a nosotros que debemos andar como es digno de nuestra vocación. Que este llamado que nos está haciendo a la unidad, precisamente, demanda cosas de nosotros. Y esto es con un fin. Y este fin tiene un fin en general. Y este fin precisamente es que nosotros crezcamos, que la iglesia crezca como cuerpo de Cristo. Cuando un bebé nace, y tú lo vas viendo, él comienza a crecer, comienzan a alargarse sus extremidades. Cuando un bebé nace prácticamente no puede hacer esto, pero a medida que va creciendo, sus extremidades van creciendo, su cuerpecito va creciendo, ¿verdad? Y todo el cuerpo junto va haciendo esto. La iglesia también sucede lo mismo.
La iglesia con Cristo como cabeza debe crecer como crece un cuerpo. La única diferencia es que la iglesia no tiene fecha de expiración. Bueno, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, hasta ahí va a llegar la iglesia. Ya entonces no va a haber más iglesias sobre la tierra. Dios dice que va a levantar a su iglesia. Creemos en el rapto, ¿verdad? Claro que sí. Estamos seguros de eso. Esa es nuestra esperanza. Cristo viene a buscar a levantar su iglesia. Y ese día ya no habrá más iglesias sobre la tierra. Pero la iglesia, mientras esté en este mundo, como hasta aquí, la iglesia debe seguir creciendo. La iglesia debe seguir edificando. La iglesia debe seguir fortaleciendo. La iglesia debe de alcanzar o seguir alcanzando grandes magnitudes, así como lo alcanza el cuerpo de un ser humano. Pero también tiene un fin especial: la plena madurez de cada miembro hacia la medida de madurez según la plenitud de Cristo. Me llama mucho la atención que yo converso con ustedes y puedo hablar de la siguiente manera, y ustedes me entienden porque ustedes han madurado como seres humanos. Que ustedes han madurado y ustedes pueden entender las palabras que yo les hablo. Ustedes pueden tener un trabajo porque ustedes tienen la madurez, la edad necesaria para atender. Ustedes pueden ir a la escuela porque ustedes tienen la madurez necesaria para recibir determinada enseñanza. ¿Verdad que sí? Porque el que no tiene, el que no alcanza esa madurez, se queda en su casa como niños que tienen problemas, etcétera, que son adultos y los reconocemos y tienen una mente de un niño de 2, 3, 4 años. Y quizás usted los conoce. Pero Dios quiere que nosotros no seamos de este tipo de personas. Dios quiere que dentro de la iglesia, como cristianos espirituales que nosotros somos, alcancemos la madurez hasta la plenitud de la estatura de Jesucristo. Y esto se logra cada día, ¿saben cómo? Buscando de Dios, buscando en la oración, buscando en la lectura de su palabra, buscando en la comunión, buscando a Dios de corazón. Hay veces que me encuentro con llamados cristianos y me dan testimonios de cada cosa que están haciendo terribles. Y entonces, y yo digo en mi corazón, ¿verdaderamente tú serás un cristiano? ¿Verdaderamente tú crees en Cristo como Señor? ¿Verdaderamente tú tienes a Cristo como Señor de tu vida, Salvador de tu vida? Y quizás tú los conoces. Y quizás tú puedes exponer de alguna manera o poner a juicio, no para condenación, sino establecer un juicio para examinar la vida de alguien y determinar si eso no es un cristiano. Pero Dios quiere que tú y yo crezcamos, que seamos diligentes en la unidad, que seamos diligentes al encontrar este vínculo con nuestros hermanos. Porque una iglesia unida es una iglesia que crece. Una iglesia unida es una iglesia que se levanta. Una iglesia unida es una iglesia que va a alcanzar a otros. Cuando nosotros vamos a la playa, los jóvenes se ponen a jugar y hacen lo que le decimos pirámides. Y ponen los muchachos más fuertes, como Adrián, como Medelio, como Rey, los ponen abajo. Y encima se empiezan a subir los más flaquitos. Y a medida que la pirámide va tomando fuerza en su base, puede ir creciendo más y más. Y así, nosotros los creyentes tenemos que lograr esa unidad con una sola base: Jesucristo. Poniendo a Cristo como base,
buscando la unidad, mi amada iglesia, haciendo caso de lo que nos dice el Señor Jesús aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, nosotros vamos a crecer, nosotros vamos a continuar creciendo en la plenitud de la estatura de Cristo, poniéndole los elementos que hemos visto en este sermón. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por exponer tu palabra, oh Señor. Te damos las gracias, mi Señor, porque sabemos que tú nos has hablado de manera directa, que tú, Señor, nos habla a nuestros corazones y tu deseo, Señor, es que nosotros nos conduzcamos, oh Padre Celestial, como es digno de nuestro llamado. Oh Padre Celestial, que nuestro llamado es un llamado a preservar aquellas cosas, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo. Que creemos en la unidad de tu Espíritu Santo. Que creemos, Señor, en un solo Señor. Que tenemos una misma esperanza. Que tenemos una fe, Señor, y un bautismo que nos identifica contigo. Oh Padre Celestial, con el fin de crecer, con el fin de madurar. Oh Padre Celestial, ayúdanos a entender estos principios bíblicos que tú quieres mostrarnos. Dios mío, que al salir de aquí, oh Señor, los pongamos en práctica en cada uno de nuestros caminos. Que los pongamos en práctica en cada uno de los eventos que nosotros vivimos en el día a día. Oh Padre Celestial, haciendo, Dios mío, diligentemente uso de la paz, de la paciencia, de la mansedumbre. Oh Dios Todopoderoso, de tu amor. Padre Celestial, ayúdanos a vivir de esta manera, porque queremos agradarte. Queremos, oh Padre Celestial, Dios mío, ser los cristianos que tú quieres que nosotros seamos. Creciendo en ti, Dios mío, y buscando la manera, oh Padre Santo, siempre de seguir creciendo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Jesucristo. Amén.